Bienvenidos, esta es la clase número 2 de la materia de computación. En la clase anterior estuvimos abordando un poquito acerca de la historia de la computación y cómo es que a través de ciertos inventos fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como una computadora. Pues bien, el día de hoy vamos a proceder con la segunda parte de dicho tema. Ahora vamos a hablar acerca de las generaciones de las computadoras. Ya vimos cómo fue evolucionando este aparato, pero también hay una manera de clasificarla por generaciones, es decir, una primera, una segunda y así hasta una sexta generación de computadoras. Vamos a abordar de una por una de manera muy breve y muy gráfica. Primero vamos a definir qué es una generación de computadoras. Bueno, vamos a llamar generación de computadora a cualquiera de los periodos en los que se divide la historia de las computadoras, es decir, desde el inicio. Recuerdan que hablábamos acerca de que el ábaco fue como que el primer indicio de una computadora, hasta el final y lo que viene posteriormente, que son los adelantos científicos que se presentarán más adelante. Vamos a hablar acerca de la generación número 1 o la primera generación de las computadoras. Dentro de esta clasificación o de esta primera generación entran la EDVAC, la EDSAC y la ENIAC, que son computadoras que abordamos en la primera clase. Recuerden que tenían la característica de ser de gran tamaño, de poseer muchos componentes, muchos elementos, como podemos observar en la imagen, bastantes kilómetros de cableado para poder trasladar la información o los pulsos electromagnéticos de componente a componente y con ello realizar los cálculos. Mencionamos ya su gran tamaño y la complejidad para ser programadas o para ser utilizadas, ya que, como podrán darse cuenta, había muchos componentes. Imaginemos un caso hipotético en el que uno de estos fallara. Imaginen ahora entonces la complejidad de detectar cuál de todos los elementos es el que está presentando la falla, sobre todo porque no todas las computadoras tenían elementos de alerta o no estaban programadas para brindar información acerca de qué elemento en específico es el que estaba fallando. Entonces había que hacer la búsqueda de manera manual. De este lado tenemos la imagen de un bulbo o de una bombilla de vacío, que era básicamente el componente más elemental dentro de este tipo de computadoras. ¿Cuál era su función? Si podemos observar, tiene mucha similitud con un foco o con una bombilla eléctrica. Esto es porque efectivamente trabajaba mediante pulsos eléctricos o electrónicos y emitía pequeñas centellas de luz que eran decodificadas en lenguaje máquina. ¿Cuál es el lenguaje máquina? Es un lenguaje binario, es decir, utiliza números 1 y números 0, o si queremos verlo de otra manera, señales de sí o de no, o de positivo y de negativo, para poder decodificar la información. También estas máquinas tenían la característica de que la información la almacenaban en tarjetas perforadas. Es decir, no existían ni discos duros, ni ningún elemento o ningún dispositivo de almacenamiento para poder resguardar la información, sino que eran resguardadas en tarjetas magnéticas perforadas. ¿Cuál era la función de las perforaciones? Pues, como les comentaba, utilizaban lenguaje binario, entonces una perforación era una señal positiva y una área no perforada una señal negativa, y de esta manera la máquina decodificaba pues esa información que le era otorgada. Todo este tipo de máquinas fueron las pertenecientes a la generación número 1. A continuación surgió la generación número 2. En esta generación el principal avance que hubo es que hubo mayor velocidad de procesamiento. Básicamente lo que se quería es que se reduciera el tamaño, aquí mencionamos menor tamaño, pero que también se acelerara la velocidad con la que se procesaban los datos. Esto porque las mismas necesidades lo exigían así. Recordemos que al principio las computadoras eran utilizadas para fines militares principalmente,
y para investigaciones científicas. Entonces necesitaba realizarse lo más rápido que se pudiera el procesamiento de los datos y la transmisión de los mismos. Aquí tenemos en la imagen una computadora de 1951, que fue la primera computadora en la historia que pudo ser comercializada y que estaba disponible para el público. Desde luego no para tener en una casa, pero sí para grupos, principalmente universidades, que estaban interesadas en tener un dispositivo de esta magnitud y para poder desarrollar investigaciones también en el ámbito matemático, en el ámbito de la lógica, de la electrónica y demás. Para ello fue comercializada este primer modelo, que fue una Univac 1 en el año de 1951. Aquí podemos apreciar que ya involucraba elementos más cercanos a la era moderna, que eran un monitor mediante el cual podía dar información. Desde luego este monitor era blanco y negro. También tenía un panel de control mediante el cual podía ingresarse información, y el tamaño es bastante reducido si lo comparamos con las máquinas que ocupaban cuartos completos. Esta ya era más parecida a una máquina de oficina, o podría tenerse en una oficina, ¿vale? Lo que vemos acá atrás son los dispositivos de almacenamiento mediante los cuales trabajaba esta máquina. Hasta aquí este tipo de máquinas conformaron lo que fue la segunda generación de las computadoras. Vamos a hablar ahora acerca de la generación 3 o de la tercera generación de las computadoras. Esta generación es de las más importantes. ¿Por qué? Porque surgieron los primeros microprocesadores y la empresa que los desarrolló fue la empresa Intel. El primer microprocesador que desarrollaron fue un llamado modelo 4040, que básicamente lo que tenía era 4 unidades de procesamiento. Más adelante vamos a hablar acerca de los procesadores ya de manera más profunda y veremos qué tipo de procesadores hay y hasta dónde vamos ahorita con respecto al avance en cuanto a la tecnología de procesadores. Sin embargo, ahorita lo que interesa mencionar es que fueron de los primeros que surgieron y ya podían reducirse en gran medida el tamaño de los dispositivos. Podemos observar aquí que el tamaño que tienen ya son los modelos bastante compactos y ya podrían ser comercializados para otros fines, no únicamente para investigación. Surgieron varios modelos porque se abrió el mercado, es decir, hubo mayor competencia y no solamente un fabricante, hubo varios fabricantes, incluso por ahí empezó a figurar Mac. Estos fueron de los primeros modelos desarrollados para el uso doméstico. Nótese que el monitor era muy parecido a una televisión. De hecho, fue tomado gran parte del prototipo de televisor para poder desarrollar esta máquina, que fue de los primeros prototipos ya de carácter doméstico. También surgieron en esta generación máquinas para usos específicos, como la que vemos acá, que era una máquina de uso industrial, es decir, solo se utilizaba para funciones específicas en ciertas áreas o en ciertas industrias. La desventaja, porque también hubo ciertas desventajas, es que al reducir el tamaño, lo que sucedía es que aumentaba también la temperatura, dado que no había ventilación. Notemos que los dispositivos ya son pequeños, pero por el tipo de microprocesadores que había en ese tiempo todavía calentaban mucho. Entonces un problema grande fue el de la temperatura, y muchas de estas máquinas tenían un periodo de vida limitado, es decir, por la misma temperatura a la que funcionaban, sus componentes y sus elementos se estropeaban fácilmente. Otra innovación de esta generación es que la información ya era guardada en cintas magnéticas y surgen dispositivos como los disquetes, en los cuales ya se podía almacenar información y llevarla de un equipo a otro sin necesidad de mantenerla en un solo espacio. El inconveniente es que la capacidad de almacenamiento de información era bastante limitada y únicamente podían almacenarse en ese tiempo datos como son números y letras en específico.
Abordemos ahora la generación 4. En la cuarta generación surge un modelo para la venta a público que se llamó PCXT, lo tenemos aquí en la imagen. Podemos notar que ya traía entradas para el dispositivo que les acabo de mencionar, que eran los disquetes que funcionan con cintas o con bandas electromagnéticas que almacenan la información. Ya había dispositivos de entrada como lo eran el mouse y el teclado. Además, el tamaño era bastante compacto y ya tenían la forma o el modelo que nosotros conocemos, que consta del procesador central, o es decir, del CPU o gabinete, como queramos llamarle, un monitor, el mouse y el teclado. Esta máquina o esta versión tenía hasta 300.000 circuitos en un solo chip, es decir, de almacenarse en cuartos grandes lograron reducirlos a almacenar más de 300.000 en un solo chip. Lógicamente el chip ocupaba muchísimo menor espacio y por eso pudo darse este tipo de modelos. Tenía una RAM de 64 kilobytes. Seguramente en su hogar o en algún lado, en un ciber, han tenido contacto con una computadora y han escuchado el término de RAM. La RAM es la memoria que almacena la información con respecto a las órdenes que recibe la computadora, es decir, la RAM lo almacena y lo pasa al procesador. Entonces 64 kilobytes de procesamiento o de RAM eran muy poca memoria. Sin embargo, como en ese tiempo no se procesaban videos, imágenes de alto pixelaje, cuestiones en HD, tampoco había transmisiones, ni navegación en internet, ni todo ese tipo de cosas que demandan mucho auge, mucho flujo de datos, pues 64 kilobytes era relativamente aceptable, además de que era expandible, traía puerto para expandir esa memoria hasta 640 kilobytes. Tenía un monitor, como lo vemos en la imagen, y ese monitor venía en dos versiones. Podías adquirirlo en una versión de blanco y negro o adquirirlo en una versión de color, pero únicamente tenía 16 colores y con esos 16 colores hacía las combinaciones para mostrar las imágenes en el monitor. Desde luego no eran en alta calidad, únicamente pues tenían color y eso ya era bastante aceptable. Los disquetes que se utilizaron fueron de medida 5 1/4. Vemos acá el tamaño de la entrada, se refiere a eso. El sistema operativo, aquí ya hablamos de sistemas operativos, seguramente los que más conocemos son Windows, por ahí el iOS, que es el que utiliza la marca Apple, pero en ese tiempo el sistema operativo era MS-2. El MS-2 era una pantalla de color negro con letras blancas y la complejidad para utilizar este tipo de lenguaje o el sistema operativo MS-2 era alta, ya que todo funcionaba bajo comandos, es decir, para poder realizar una tarea tan simple como consultar un archivo o un documento, teníamos que introducir un comando. Entonces, no todo aquel que utilizase la computadora tenía a su alcance la capacidad de poder utilizar los comandos. Sí se necesitaba cierta especialización para poder utilizarlo. Tenía un teclado de únicamente 83 teclas. En la actualidad los teclados más comerciales tienen de 102 a 105 teclas. Desde luego ya involucran elementos como el subir o bajar volumen, brillo de pantalla y demás, que en ese tiempo no eran necesarios. Lo único que contenía era caracteres alfanuméricos, es decir, números y letras, y tenía un total de 83 teclas. Esto referente a la generación 4. La quinta generación. En la quinta generación tuvieron auge los procesadores o los microprocesadores. Y aquí vemos que ya hay más de un tipo de procesador y que son nombrados de acuerdo a la generación de los mismos y a la capacidad que tienen. Por ejemplo, el Intel lanzó uno de 5 núcleos, de 7 núcleos y hasta de 9 núcleos. A mayor cantidad de núcleos,
mayor velocidad de procesamiento, ya que la información se reparte entre los núcleos y es procesada por todos los núcleos simultáneamente al mismo tiempo. Entonces la velocidad de procesamiento es muy rápida. Uno de los procesadores más comerciales es el Intel Celeron, y la principal competencia de esta marca es la AMD. La desventaja comercial que tiene AMD contra Intel es el problema del calentamiento que mencionábamos hace unos momentos. Lo que sucede es que reduce la vida útil de los elementos o de los dispositivos que lo utilizan. En la generación 5 ya encontramos dispositivos que involucran mayor cantidad de procesamiento en cuanto a video, en cuanto a capacidad o velocidad, en cuanto a la navegación en internet. Ya encontramos dispositivos con pantallas táctiles y todo este tipo de innovaciones en las que conocemos hoy en día. Es más, podríamos decir que estamos en la generación número 5. Esto porque en la generación número 6 ya hablamos acerca de redes neuronales artificiales, es decir, computadoras que pueden llevar a cabo tareas muy complejas, pero además de eso toman decisiones por sí mismas. No quiere decir que sean máquinas como robots autosuficientes. Lo que sucede es que pueden, por ejemplo, tú tienes una computadora con un sistema operativo actual. Esta lo que hace es que interactúa contigo, es decir, puedes darle una orden mediante un comando de voz, o incluso la computadora sabe cuáles son las páginas que tú más frecuentas o cuáles son los programas que abres más seguido en tu computadora, y empieza a tomar decisiones sobre a cuáles darle mayor prioridad. Entonces ya podemos hablar de inteligencia artificial. Por eso decimos que la generación 6 se enfoca en las redes neuronales artificiales. Ya tiene componentes avanzados. Hablamos de pantallas táctiles, e incluso empiezan a surgir los primeros prototipos de equipos que ya manejan hologramas, es decir, imágenes con haces de luz que dan la apariencia de que estuviesen en tercera dimensión o de manera física. El futuro, hablamos también acerca del futuro, es un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico lo tenemos aquí en la imagen como ejemplo. Vemos que es de gran tamaño, pero hay que tomar en cuenta que este ordenador es de carácter servidor, es decir, hablamos acerca de las consultas en internet y que debe haber computadoras que almacenen toda la información. Pues bien, son los servidores. Este tipo de computadoras son servidores. ¿De qué trata el ordenador cuántico? Recordemos que una computadora en la actualidad, su funcionamiento es con puros componentes electrónicos, es decir, tenemos tarjetas de circuitos, tenemos resistencias, tenemos diodos, en fin, una serie de componentes electrónicos que, funcionando en conjunto, realizan tareas complejas como las que hace la computadora. Sin embargo, el ordenador cuántico pretende eliminar todo lo que es la cuestión electrónica y componentes que son frágiles comparados con una cuestión cuántica, que ahorita vamos a explicar a qué se refiere, porque al final de cuentas son materiales que pueden dañarse por una caída o pueden dañarse por el uso mismo, además de que tienen cierta capacidad limitada para las exigencias que se vienen a futuro, como son mayor procesamiento de imagen, mayor procesamiento de sonido. Entonces, por eso surge el ordenador cuántico. ¿De qué manera funciona el ordenador cuántico? Bueno, lo que sucede es que dentro de estos módulos que vemos acá hay gases almacenados, es decir, la información ya no se transmite de elemento a elemento electrónicamente hablando, es decir, de un chip a otro chip, sino que se hace en un ambiente aislado y cerrado, en el cual el medio mediante el cual viajan las partículas de información son gases. Por lo tanto, mucho mayor velocidad, mucho mayor confianza en cuanto a la pérdida de información, es decir, no perdemos información, pasa tal cual viene del elemento que la envió. Pueden notar, por ejemplo, cuando la pérdida de información, cuando nosotros vemos un video en algún servidor como YouTube,
Si ese video lleva más de 5 años albergado en el servidor, ya no tiene la misma calidad de imagen que tenía cuando fue subido al principio, porque en el ir y venir de la información se van perdiendo ciertos bytes o ciertas unidades de memoria que hacen que la calidad del video se reduzca. Esto se elimina, o este tipo de problemas se eliminan con los ordenadores cuánticos. ¿Cuál es el inconveniente o por qué un ordenador cuántico no es tan común o no es comercial como lo es una computadora electrónica? Pues el problema es que un ordenador cuántico necesita estar en un ambiente aislado y no deben interactuar con el ambiente del ordenador ningún otro elemento externo, es decir, alguna partícula de polvo, ni aire, ni ningún tipo de elementos ajenos a los mismos que están contenidos dentro del ordenador cuántico. Es por ello que el ordenador cuántico es utilizado para cuestiones de investigación netamente y de cosas relacionadas con la industria aeroespacial, ya que ahí encontramos que debemos procesar muchísima información en muy poco tiempo. Pues bien, esto es hasta acá, hasta el momento es hasta donde hemos llegado con las generaciones de las computadoras. Con esto finalizaríamos la segunda sesión. Cualquier duda o comentario que tengan, háganoslo saber a través de la plataforma. Igual, si quieren abonar un poquito o si alguien tiene alguna aportación que hacer, la plataforma es el medio ideal para hacerlo. La imagen que vemos acá es prácticamente hacia dónde vamos. Se pretende poder ya utilizar los hologramas como una tecnología cotidiana, que en la actualidad únicamente es de ciencia ficción, pero con lo que hablábamos del ordenador cuántico muy probablemente puedan llegarse a esta tecnología. Les repito, cualquier duda o comentario nos los hacen llegar y hasta aquí la segunda sesión.